Muy buenos días. Mi nombre es Suya Patumán Conde, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública. Iniciamos abordando este tema del derecho de acceso a la información pública en el marco del gobierno abierto, haciendo un recuento histórico de este derecho. Pese a la reciente concientización de la ciudadanía hondureña sobre el derecho de acceso a la información pública, tiene una data muy antigua. Como antecedente podemos mencionar la Revolución Francesa. Ya con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se inició el pueblo francés exigiendo este derecho, y plasmado en un artículo 15 de esa declaración como tal cual se establecía como el derecho que tenía la sociedad para pedir cuentas a la administración pública sobre su gestión. Posteriormente, pues se fue recopilando en otros instrumentos internacionales, la Declaración Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Honduras recoge este derecho en diferentes instrumentos internacionales constitucionales, para el caso a partir de las constituciones de 1957, de la Constitución de 1965 y la actual de 1982. Tal cual van a tener la oportunidad de hacer ese análisis en el desarrollo de su diplomado. Como una exigencia ciudadana, posteriormente en el 2006 se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y dentro de la cual ya se crea un instrumento con el objeto de crear el órgano responsable de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública en nuestro país. Y como indicábamos, el decreto 170/2006 establece, crea la ley de acceso a la información, se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública como órgano garante de la transparencia y acceso a la información pública. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues el propósito de la Ley de Acceso a la Información Pública es precisamente darle vida a la Política Nacional de Transparencia, fortaleciendo el Estado de Derecho y precisamente consolidando la democracia a través de la participación ciudadana como un derecho humano. La finalidad específica de la Ley de Acceso a la Información, podemos mencionar pues que es una ley de orden público, cuya finalidad es precisamente desarrollar y ejecutar las políticas nacionales de transparencia, garantizar el ejercicio del derecho de toda persona a conocer la información pública como tal cual le habíamos establecido, pues con ello se fortalece el Estado de Derecho. Podríamos decir que es la garantía fundamental que tiene toda persona a conocer, a ser informado por el Estado. Tanto nacional como internacionalmente se reconoce este derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, y como indicábamos, pues ya está garantizado en instrumentos internacionales y en nuestro derecho positivo dentro de nuestro marco constitucional y legal. Dentro de los objetivos generales que podemos mencionar que tiene la ley es garantizar la participación ciudadana en la gestión pública, promover el uso eficiente de los recursos públicos, porque de la manera como el funcionario, el servidor público comunica su gestión, da la oportunidad pues que el ciudadano reconozca, sepa, cuestione y por ende se logre de alguna forma eficientar que los recursos públicos sean manejados
dentro del marco de la legalidad y de manera transparente. Otro de los objetivos precisamente es garantizar la protección de los datos personales confidenciales, por cuanto hay alguna información que solo nos compete a nosotros los ciudadanos, y si por cualquier razón la administración, a través de cualquiera de sus órganos, ha obtenido esa información de nuestra parte para algún propósito específico, está en la obligación de mantenerla reservada, de no publicitarla, por cuanto solo nos compete a nosotros las personas, y que adelante me explicaré. Se habla mucho hoy en día de la transparencia, ¿verdad? Y qué es transparencia, definido en la Ley de Acceso a la Información como el conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la publicidad de la información relativo a los actos de las instituciones públicas y al acceso de la información pública, precisamente con el objeto de hacer efectivo este derecho de acceso a la información. Se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública como órgano garante de la transparencia y acceso a la información, valga la redundancia. Este organismo está integrado por 3 comisionados. Existen 5 instituciones involucradas como proponentes, como ser Presidencia de la República, como ser el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República, el Comisionado de Derechos Humanos, el Foro Nacional de Convergencia y el Tribunal Superior de Cuentas. Son los órganos que deben proponer 2 candidatos cada una de esas instituciones al Congreso Nacional, quien, después de valorar las currículas de las personas propuestas, son sometidas a una audiencia pública, de lo cual posteriormente la comisión responsable de esa evaluación somete a consideración del Pleno del Congreso Nacional los 3 candidatos a ser electos para integrar el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública. Otro tema muy importante es que el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene una calidad especial, y es precisamente el órgano responsable de cumplir con las obligaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas. Podemos decir o preguntarnos, ¿por qué es importante tener acceso a la información pública? Bueno, precisamente este derecho constituye una herramienta, podemos decir que es una herramienta fundamental para la defensa y ejercicio de los derechos de las personas, de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos. A través de este derecho se facilita la rendición de cuentas y control social sobre las autoridades, fomenta la transparencia de la gestión pública y posibilita a la persona humana formarse una opinión fundamentada, una opinión razonada sobre la gestión de los asuntos públicos. Y por último, es un medio muy importante, es un instrumento muy importante que permite a los medios de comunicación dar información fidedigna y ayudarlos en esos procesos de investigación periodística. Relacionando el derecho de acceso a la información pública con el gobierno abierto, como la iniciativa de gobierno abierto, está íntimamente relacionado las labores fundamentales del instituto, y por ende formamos parte del Comité de la Alianza de Gobierno Abierto. Los principios o pilares fundamentales sobre el cual se desarrolla la Alianza de Gobierno Abierto descansan en el principio de transparencia, principio de participación ciudadana, rendición de cuentas y la tecnología e innovación. La transparencia, hablando del principio de transparencia, pues nos permite conocer la información sobre decisiones, sobre el quehacer fundamental que están desarrollando en los diferentes órganos e entidades del Estado, y por ende esa información que se genere debe ser abierta, completa, oportuna,
veraz, gratuita, de fácil acceso a la información, tal cual lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública también. Y luego el otro principio de participación ciudadana, pues a través de este principio se busca que los ciudadanos se interesen e involucren en el debate público. Ello propicia pues los canales apropiados, los caminos apropiados para que el ciudadano pueda facilitar y contribuir en la gobernanza. Rendición de cuentas es otro de los principios que imperan en el gobierno abierto y que están también íntimamente relacionados con el derecho de acceso a la información, por cuanto a través de la facilitación de la información pública, el funcionario pues, se ve obligado a rendir cuentas de una forma más abierta, porque a través del acceso a la información se está permitiendo al ciudadano saber y conocer cómo se llevan a cabo los procesos y se desarrollan los actos dentro de la administración pública. El último de los principios del gobierno abierto, que de este cuarto paga, es la tecnología e innovación. Pues hoy en día la tecnología e innovación pues está llegando a todas las comunidades de nuestro país y a través del cual el ciudadano se le permite o tiene la posibilidad de saber y de participar en contribuyendo con ello a las gestiones públicas de nuestro Estado. Resumiendo, dentro de los ejes estratégicos que se fomentan es el aumento de la integridad pública, la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos, la mejora de los servicios públicos, el incremento de la responsabilidad corporativa a través de la rendición de cuentas y, por último, crear gobiernos más seguros. Podemos preguntarnos quiénes son las instituciones obligadas? Que deben rendir información, que deben proporcionar la información que se les requiera. Pues bueno, podemos decir que por mandato de la ley, instituciones obligadas serán todas aquellas órganos que formen parte del Estado, incluyendo poder legislativo, ejecutivo, judicial, entidades públicas, entidades de derecho público, municipalidades, y va más allá la ley por cuanto establece que aquellas organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, son sujetos obligados y deben proporcionar información de la gestión de su actividad, y en general todas aquellas instituciones que perciban o reciban fondos públicos son considerados como sujetos obligados a la ley de acceso a la información, por cuanto deben proporcionar la información que se le requiera por cualquier ciudadano. Es importante destacar que, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública, todas las instituciones obligadas deben contar con una persona responsable del manejo, custodia, proporción de la información pública, y a esa persona se le denomina OIP, Oficial de Información Pública en abreviado, y que por ende debe existir una oficina del responsable del acceso a la información institucional. Se pueden promover peticiones y está obligado a dar respuestas. Esa persona es el responsable de mantener actualizados los portales de información pública que son creados por el Instituto de Acceso a la Información, con el objeto de que de manera electrónica se incorpore la información pública a estos portales institucionales de manera uniforme, que los primeros 10 días de cada mes. Establece la ley también qué información debemos difundir de oficio, y esa información de oficio pues está dividida en secciones como la estructura orgánica de servicios, planeamiento y rendición de cuentas, finanzas, regulación y participación ciudadana. Dentro de la estructura orgánica de servicio pues deben mantener actualizado todo lo referente a la estructura o organización de la entidad, del órgano, sus funciones, atribuciones, los servicios que prestan, todo lo relativo a la información catastral de los bienes inmuebles que tiene, y sus vinculaciones con los registros públicos
También en planeación y rendición de cuentas deben ser incorporados planes, programas, actividades, las remuneraciones de sus servidores públicos, los pagos asociados, las contrataciones, las concesiones, las ventas, las subastas, los concursos, licitaciones, consultoría y todo lo referente a contratos, así como al procedimiento y desarrollo y resultado de los procesos de contratación del Estado. En la parte financiera, todo lo referente a estados financieros, liquidaciones presupuestarias, informes trimestrales, transferencias, gastos e inversiones. La parte relacionada a las regulaciones deben mantenerse actualizados todo lo referente a leyes, reglamentos y decretos ejecutivos debidamente publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Y con participación ciudadana estamos abriendo la posibilidad de que se celebren diferentes actividades dando participación a la ciudadanía como cabildos abiertos, encuestas sobre los servicios que se prestan. Otro tema importante es precisamente conocer qué información es reservada. Muchas veces nosotros desconocemos qué información debe ser divulgada de oficio, qué información debe ser reservada. Ya la ley establece precisamente o define sobre este tema de información reservada. Y nos dice que cuando el daño que pueda producirse es mayor al interés público de conocer o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique, en primer lugar, la seguridad del Estado. En segundo lugar, la vida, la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados o protegidos, por ejemplo, a favor de la niñez, de las personas como defensores del medio ambiente, como defensores de derechos humanos y todo lo referente a la garantía de habeas data. También todo lo referente al desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación, persecución del delito e impartición de justicia. Por ejemplo, las investigaciones que realiza el Ministerio Público están en proceso de investigación. Esos procesos no pueden ser divulgados de oficio. El interés protegido de la Constitución y la República, también otra de las que se considera reservada, la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales durante se estén llevando a cabo. Y lo referente a la temática de estabilidad económica, financiera y monetaria del país, ¿verdad? En ese sentido, pues sí se mandan a imprimir billetes, nuevos billetes en el país. Ese proceso de licitación no es de conocimiento público, es una información reservada porque constituye un tema de seguridad nacional en el campo económico y monetario. Ahora, el otro tema que son excepciones, estas son excepciones a la regla, de que las reglas generales que toda la información que se genere en las diferentes instancias debe ser pública. Como indicábamos, hay excepciones, dentro de las cuales pues ya hemos mencionado la información reservada. También tenemos los datos personales confidenciales, como indicábamos anteriormente, la información entregada al Estado por particulares, a lo que la ley le atribuye un carácter de confidencial, incluyendo ofertas selladas de concursos y licitaciones antes de la apertura de las mismas. Ya después de eso, si hablamos de procesos de licitación, una vez aperturados, estos se convierten en públicos. ¿Cuáles datos se considera la ley como datos personales confidenciales? Precisamente todo lo relativo al origen étnico, racial, las características físicas de las personas, los estados de salud, físico, mental, todo lo referente al patrimonio personal o familiar, creencias religiosas, su domicilio, su teléfono particular, todo lo relativo al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la afiliación, a las preferencias políticas o a las preferencias sexuales, por ejemplo. Son informaciones que es considerado confidencial, personal confidencial, y debe ser protegido por todas las instituciones
del Estado, contrario pues a lo que es información pública, contrastándolo a la regla general. Como información pública es todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro, impreso, óptico, electrónico que se encuentre en poder de instituciones del Estado, instituciones obligadas, más allá de instituciones del Estado. Incluirá dentro de esa información los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, etcétera. Ahora, ¿cómo accesar a la información? Es otro tema muy importante, es cómo accesar, cómo obtengo la información. ¿Quién tiene derecho a solicitar información? Pues toda persona, respondemos, toda persona natural o jurídica tiene derecho a solicitar y a recibir de las instituciones obligadas toda la información que requiera, que debe ser completa, veraz, adecuada, oportuna, en los límites y condiciones establecidas por la ley, porque cuando ya indicamos y mencionamos que hay información reservada e información confidencial. ¿Cómo podemos solicitar la información? Pues nos presentamos, como indicábamos anteriormente, al oficial de información pública para presentar cualquier información, ya sea por escrito o a través de medios electrónicos, y de manera sencilla indicar lugar y fecha, nombre de la institución a que nos dirigimos, el nombre completo del solicitante, el número de tarjeta de identidad y concretamente qué información se está solicitando, la dirección donde puede recibir esa información, que puede ser electrónicamente o físicamente, y copiar la solicitud para su respaldo. No se tiene que indicar cuál es la razón por la cual se requiere esa información, por cuanto esta información es pública. Podríamos preguntarnos si solicitar una información me van a cobrar algo. No, definitivamente no debe cobrarse ningún costo, no representa ningún costo, a menos que solicitemos información con demasiado volumen, que tengamos que imprimir o sacar fotocopias excesivas, en cuyo caso sí tendremos que cubrir los costos de esas fotocopias que contienen la información que se solicita. Ahora, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo que me tienen para responder? Una vez que yo presento la solicitud a la institución obligada, en primer término, a través del oficial de información pública, tengamos presente que la información que solicitemos la vamos a presentar al OIP, Oficial de Información Pública, porque si la presentamos la solicitud a través de la Secretaría General, le va a dar un trámite administrativo que va a llevar más tiempo. Tenemos que presentar la información al OIP, al Oficial de Información Pública, y esa información que solicitamos se debe proporcionar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Este plazo, de acuerdo a la cantidad de información solicitada, puede ser ampliado por 10 días más. ¿Qué sucede cuando no nos dan la información dentro de ese plazo? ¿Qué sucede cuando la información que nos proporcionan no es completa? Pues también la ley establece un recurso, y es precisamente acudir al Instituto de Acceso a la Información a través del recurso de revisión, que igualmente se puede formular a través del sistema Cielo en forma electrónica. O pues si no tenemos ese medio, podemos recurrir al instituto directamente en forma material, presentar un escrito interponiendo el recurso de revisión, por la denegación o porque se nos dio la información incompleta o no se nos dio la información en el tiempo. Y en tal sentido, pues el instituto inmediatamente procede a darle trámite, forma el expediente administrativo y se ordena diligentemente a la institución que mande la información al instituto o complemente la información y enviándola al instituto dentro de los 3 días siguientes. Y una vez que la información es recepcionada por el instituto, se le hace llegar al peticionario de manera inmediata. En ese sentido, pues se le da una respuesta inmediata al solicitante.